Hola, mi nombre es Miriam Cortés Muñoz, pertenezco al grupo 9132 de la carrera de Psicología y el módulo es Introducción a la Filosofía de la Psicología y nuestro tema a ver son antecedentes filosóficos de la psicología. Como primer punto vamos a saber de qué se tratan las tres concepciones epistemológicas dominantes. Y como primera concepción tenemos que es la empirista o continuista, y como su nombre lo dice, es del conocimiento del día a día, cotidiano y que lleva una continuidad. La otra es la intuicionista o discontinuista idealista, y aquí partimos ya de algo como que más profundo, dado que aquí ya vamos a hablar que vamos a partir de una idea para que después se convierta en una ciencia. La tercera sería de la práctica teórica o discontinuista materialista, donde ya nos dicen que se sostiene con la ciencia y que sostiene que la ciencia no se apoya en las apariencias ni tampoco tiene como objetivo la búsqueda de esencias escondidas. Y nos hablan ya de una experiencia sensorial de convicciones espontáneas. Bueno, ahora vamos a tratar de explicar el epígrafe de Bachelard, donde él ya nos menciona que va a haber una ruptura del conocimiento sensible sensorial de los objetos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que va a haber va para que se surja una ciencia, va primero a tener que haber una idea, pero una vez que se investigue y se profundice sobre esa idea, y se convierta en una ciencia, la ciencia podrá dejar de lado a la idea. Ahora vamos a citar algunas de las acepciones de ideología, y en la primera tendríamos que es un conjunto asistemático de nociones precientíficas, y en la segunda una representación ilusoria y deformada de la realidad elaborada por las clases dominantes que ocultan el yugo impuesto al conjunto de la sociedad. ¿Qué quiere decir con esto? Que les van a hacer pensar ciertas cosas, pero de forma ilusoria de las clases que tienen o manejan el dominio de forma universal. Ok, continuando con lo que es nuestro tema, ahora vamos a ver a qué conclusión llegó el autor. Y bueno, resulta que el autor llega a la conclusión de lo que mencionábamos en algún otro punto, que la ideología se rompe una vez que hace presencia la ciencia. ¿Por qué? Porque una vez que se investiga, se profundiza, para la ciencia ya no es necesaria la ideología y la descarta. Ahora vamos a hablarles sobre cinco definiciones de psicología, y vamos a tener que algunos autores incluso manejan que la idea que muchas personas tienen de la psicología no es errónea, es correcta, ya que la mayoría tiene como al menos una idea de lo que se trata esto. Otra definición la tenemos que la toman como una disciplina y a veces investiga sobre procesos mentales de personas y animales, y analiza las tres dimensiones que sería el proceso cognitivo, afectivo y mental. Otra de las definiciones sería que es una manera de sentir, de pensar y comportarse de una persona o de una colectividad. En algunos dicen que es una ciencia, algunos sí la manejan como una ciencia de la conducta, como causa de los procesos que dan la mente de los individuos. De hecho, significa una actividad mental, mientras que hace referencia al concepto de estudio. Entonces, concluimos que la palabra psicología es correcta en cuanto a lo que tengamos nosotros definido como concepto, la que sea. Ahora vamos a explicar en qué consiste el análisis crítico que hace Bronstein sobre el término conciencia. Y es que este concepto es muy difícil de explicar o de tener como bien sintetizado, ya que todavía hay como muchas situaciones que no se concretizan, pero a grandes rasgos podemos decir que el concepto o término de conciencia quiere decir que el ser humano
racionaliza y procesa un hecho y no actúa o no reacciona de forma intuitiva, sino totalmente consciente. Y el siguiente análisis que nos compete es un análisis crítico que también hace Russell sobre el término conducta. Y aquí él nos refiere que aquí no hay un raciocinio como tal, hay un estímulo y ante ese estímulo hay una respuesta. No hay un proceso de racionalización, simplemente una respuesta al estímulo. Bueno, y ahora para concluir, vamos a tener vamos a explicar las reflexiones epistemológicas sobre la psicología académica. ¿Y esto qué quiere decir? Que es una ideología. La conciencia y la conducta constituyen el campo de lo aparencial e ideológico que deberá ser trabajado, cultivado por el pensamiento científico. Para rotular este campo debían reproducirse los conceptos que pudiesen servir como instrumentos teóricos. Entonces, terminamos diciendo que toda ciencia es ciencia de una ideología, lo que habíamos hablado antes. De principio a fin, lo que Bronstein nos dice es que no puede existir una ciencia si previo a esto no hay una ideología.